Nuevamente reitero el saludo a las hermanas siervas de Jesús sacramentado y el personal de los colegios de la provincia del Sagrado Corazón de Jesús, quienes continúan participando en este curso a través de los medios de comunicación de bioética. Vimos la primera parte de los principios morales. Ahora vamos a ver los otros principios morales que nos hacían falta. Vamos a iniciar con el principio de doble efecto. Este principio de doble efecto está enmarcado dentro de la doctrina de Santo Tomás de Aquino en la Suma Teológica, pero es en el siglo XX cuando vuelve nuevamente a retomar su interés en su estudio por algunos moralistas, incluso ajenos a la tradición tomista. Este principio va a ser una herramienta indispensable en el debate contra las doctrinas éticas que propugnan que un agente es igualmente responsable por todas las consecuencias previsibles de sus acciones y a veces incluso de sus omisiones. Y de modo que la determinación de la justicia o injusticia de los actos van a depender de un cálculo o balance de estas consecuencias. Este principio de doble efecto lo que nos va a decir es que el reflejo de una teoría moral que reconoce como salvaguardar la dignidad de la persona humana, la existencia de ciertas especies de acciones descritas en términos de sus efectos intencionales inmediatos que están absolutamente prohibidas con independencia de las ulteriores o consecuencias que las produzcan. Entonces, este principio lo que nos va a ayudar es hacer un razonamiento práctico que nos va a servir para determinar la licitud o ilicitud de una acción que produce o puede producir dos efectos de los cuales uno es bueno y el otro es malo. Entonces, aquí el principio de doble efecto nunca puede ser usado para justificar una acción que se sabe de antemano es mala desde el principio, sino que en la elección del acto bueno se va a tolerar el efecto negativo no querido y que no es posible evitar, sin el cual no puede obtenerse el bien deseado. Por ejemplo, el amputar una parte del cuerpo para obtener la salud del cuerpo en su totalidad. La verdad que nunca va a ser lícito mutilar el cuerpo de la persona, pero en el caso de un tumor o de una parte con gangrena en el cuerpo será necesario pues la extirpación de esta parte del organismo para obtener la salud. Cuando la acción satisface las exigencias del principio de la persona que actúa de una justificación porque el bien querido es mejor que el mal que se sigue para obtenerlo. Vamos poniendo un ejemplo todavía más claro que nos pueda ayudar a nosotros a entender. Un comerciante que va en el barco y que este comerciante pues lleva muchas cosas, pero en el mar se encuentra con una tormenta que si no arroja la mercancía al agua, pues se van a hundir. Entonces tienen que aligerar la carga. Entonces el tirar la carga, dañando precisamente la economía, va a salvaguardar la vida de los demás. Entonces aquí este es un principio de doble efecto. ¿Por qué? Porque se sigue un principio bueno, se sigue una acción negativa no querida, pero que hace solución para salvaguardar la vida de todos los que van en el barco. Entonces, aquí nosotros tenemos que encontrar cuáles son estos requisitos que nos hacen ver para poder aplicar este principio. Jean-Pierre Curie, un jesuita francés, fue quien restauró el método de la casuística, para lo cual formuló las condiciones que se deben de aplicar en este principio. Estas condiciones son las siguientes: que el fin, la primera, que el fin sea honesto, bueno. Segundo,
que la causa en sí misma sea buena o al menos indiferente, que el efecto bueno se siga inmediatamente del acto negativo o malo. Y cuarto, que el efecto bueno compense al malo. Vamos a explicar cada una de estas partes. Como podemos observar, el primer requisito es que el fin que se sigue sea bueno. Ya dijimos nosotros en uno de los principios anteriores que tenemos que hacer siempre el bien y no el mal. Entonces, el mal por ningún motivo se debe elegir. En este caso, lo que nosotros encontramos en este principio de doble efecto es que en los tres primeros nos habla de la bondad del acto. Entonces, por eso, en el primer requisito es que el fin que se sigue sea bueno. Es decir, la acción siempre tiene que ser buena. Nunca podemos nosotros elegir como justificación algo que sea malo. En el segundo requisito se habla de la indiferencia de la causa, la cual consiste en que nunca será lícito hacer el mal. Por eso la indiferencia de la causa. Cuando se dice que de los males el menor, esto es incorrecto. Nunca, por ningún motivo se nos permite elegir un mal, sino que el mal que se sigue se tolera por el bien que se va a conseguir. Tercero, nunca se debe hacer el mal para conseguir un bien. En el caso de la historia de Robin Hood, que robaba a los ricos para dárselo a los pobres. O sea, nunca se va a justificar una acción que sea mala, aunque como consecuencia se tenga un bien. No, se tiene que hacer siempre el bien. Hay que realizar, pues, que siempre los actos sean buenos. En el cuarto, que exista una razón proporcionalmente grave y la cual no puede omitirse para conseguir el bien deseado. Entonces, aquí lo que nosotros tenemos que ver es que el bien que se obtiene sea igual o mayor en la medida del mal que se va a hacer. En el caso de una cirugía que se tiene que quitar una parte del cuerpo, entonces se toma esta parte que está dañada, se quita, pero es un bien mayor. Entonces la vida es el bien mayor. La parte dañada se va a quitar. Y entonces ese mal que se hace a todo el organismo compensa al bien que se recibe. Como podemos observar, en estos tres primeros requisitos se determina que el fin querido siempre será lo bueno, por lo que nunca se nos permitirá hacer un acto malo directamente querido o deseado para conseguir el bien. Como consecuencia del bien alcanzado, se va a tolerar el punto negativo o el mal que se hace para obtener el bien mayor, que es lo bueno. Aplicando el principio de doble efecto en la legítima defensa ante el injusto agresor o la amputación de alguna parte del cuerpo para conseguir la salud, el recoger frutas en una huerta para satisfacer el hambre. Entonces, estos son algunos ejemplos que nos pueden ayudar en los cuales podemos observar nosotros la aplicación del principio de doble efecto. Vamos a ver más claro el tercer ejemplo que les pongo, el recoger frutas en una huerta para satisfacer el hambre. La huerta tiene su dueño y todo, pero la persona que tiene hambre, que padece hambre, ha andado solicitando trabajo, ha andado pidiendo limosna para que le den de comer y ha encontrado siempre las puertas cerradas. El bien mayor es satisfacer el hambre, la vida. Y la cuestión negativa aquí es el robo, pero no está robando para enriquecerse, sino que está robando para satisfacer una necesidad. Entonces, el robo, en este caso, es un principio de doble efecto. Aquí se aplica. ¿Cuál es el acto bueno? Satisfacer el hambre. Si no come, se va a morir. Entonces, la persona ya hizo toda la lucha, anduvo buscando, no le quisieron dar. Entonces aquí, si nosotros observamos en la aplicación, el fin es honesto, es bueno, sí, satisfacer el hambre, tener vida. Que la causa en sí misma sea buena o al menos indiferente. El satisfacer el hambre
O sea, no está haciendo ningún sacrificio ni nada. Entonces, aquí es bueno satisfacer el hambre, sí es bueno. Y tercero, el efecto bueno se sigue inmediato, sí. El tomar las frutas para satisfacer el hambre no las está tirando ni está dañando las huertas, sino está satisfaciendo el hambre. Y el efecto bueno compensa con el malo, claro que sí. ¿Por qué? Porque es equilibrado entre lo que hace y lo que se sigue. Entonces, aquí tenemos ya nosotros este principio de doble efecto. Vamos a pasar al siguiente, que es el principio de totalidad. Dicho principio tiene algo que ver con el anterior, pero tenemos nosotros que partir de la visión de la relación de la parte y el todo, el cual va a manifestar la realidad de la persona humana. Por consiguiente, este principio se va a identificar con la posibilidad de intervenir en la integridad del cuerpo de la persona humana, que es el todo, sobre un órgano, que es una parte, que se va a encontrar enferma para sanar a la persona misma. La explicación de este principio va a girar siempre en torno a esta terminología, la parte y el todo, siempre y cuando no se va a evidenciar claramente la perspectiva teológica de base, mediante la explicación de los respectivos valores, los cuales se identifican nuevamente con la parte y el todo. Para la aplicación es necesario aclarar el valor no moral más fundamental, que es la vida. Es todo, sobre los otros valores no morales menos fundamentales, que es la parte. Sin embargo, este principio también se aplica en el caso que se entra en conflicto en relaciones con otros valores no morales, por lo que la persona humana tendrá que elegir siempre realizar el bien, es decir, preferir el valor moral de la bondad. Vamos nosotros recordando este texto que les pongo allí, Marcos 9, 43, 48, donde dice que si tu mano es ocasión de pecado, córtatela, si tu ojo es ocasión de pecado, sácatelo. Podemos nosotros quedarnos con esta rigorosidad del texto evangélico y pensar que debemos de cortarnos la mano, sacarnos el ojo. No, aquí es cortar con la parte que no tiene ese valor de bondad. Entonces, si un amigo, una persona, para mí es ocasión de pecado, yo tengo que cortar con esta relación. O sea, el valor moral o los valores morales, en este caso, la bondad. Yo tengo que elegir siempre lo bueno. Y entonces yo tengo que retirarme de todo aquello. Aquí es una cuestión que muchas veces nosotros no logramos hacer. Si yo estoy con un grupo de amigos, cuando yo sé que estos amigos me ponen en peligro porque no dan absolutamente nada de bueno, entonces yo tengo que hacerme a un lado, yo tengo que retirarme para hacer las cosas de la mejor manera. Entonces aquí la parte por el todo. La bondad es lo que siempre se tiene que elegir. Si aplicamos este principio, si es lícito que una persona se realice una cirugía plástica para sobreponerse a la baja autoestima por su aspecto físico, la respuesta es afirmativa, siempre y cuando no sea una cirugía invasiva que le cause un mal mayor, por ejemplo, una desproporción. Aquí podemos nosotros observar que si una persona se arregla la nariz, otras personas se arreglan el busto, se arreglan el cuerpo. Bueno, hay que ver hasta qué punto. ¿Por qué? Porque hay unas personas que se están exagerando demasiado y esto no hay proporcionalidad. Entonces yo tengo que ver precisamente esto, algo que me ayude a verme mejor. Aquí podríamos nosotros incluir lo que viene siendo las perforaciones, los piercing, no sé, tantas cosas que se ponen, los tatuajes. Esta es la parte donde nosotros podemos ver esto. Es la parte por el todo. O sea, este principio nos viene a ayudar a nosotros. Entonces, si yo al tatuarme me voy a arriesgar en mi salud y voy a poner en riesgo mi vida, pues es malo. O sea, ¿dónde está la bondad o dónde está la maldad?
en el daño que causa a mi cuerpo y sobre todo cuando me someto con una persona que no es especialista. Dígase lo mismo de un cirujano plástico. Si yo recurro con alguien que no es especialista y me someto a un tratamiento de cirugía plástica que va a poner en riesgo mi salud. Entonces, allí tenemos nosotros este punto. Otro ejemplo que nos puede ayudar aquí es si es lícito que una mujer embarazada aborte porque su embarazo le está ocasionando alteraciones a su organismo. La respuesta es ilícita. ¿Por qué? Porque el embrión que se desarrolla en el vientre, en el útero de la mujer, es un cuerpo completamente diferente al cuerpo de la madre. Entonces, no está interviniendo sobre su cuerpo, sino que está interviniendo en un cuerpo diferente. Entonces, aquí nosotros encontramos que este principio de la parte por el todo no se puede aplicar en el aborto. ¿Por qué? Porque se está atentando contra la vida de otra persona. El último principio son los principios sociales de solidaridad y subsidiariedad. En el Catecismo de la Iglesia Católica vamos a encontrar estos principios sociales que nos ayudan a poner en práctica en el mandamiento del amor. Y los vamos a ubicar en el artículo 3 que trata de la justicia social y también en el bien común, la cual tiene como fundamento el respeto de la persona humana. Por consiguiente, no podemos hacer a otros lo que no queremos que nos hagan. Más aún, debe considerar al prójimo como otro yo, pues todos somos criaturas de Dios, hechos a su imagen y semejanza. La igualdad de los seres humanos radica en nuestra dignidad como personas humanas y que somos y los derechos que de ésta se derivan, por lo tanto, no se puede eliminar en este sentido a la persona humana. Entonces yo no puedo ignorarla, yo no puedo rechazarla. Y aquí estos dos principios, el principio de solidaridad y subsidiariedad, me están hablando a mí de que tenemos que acabar con todo tipo de discriminación o esclavitud. Las diferencias que podemos encontrar entre los seres humanos, Dios las ha querido, pero no como un punto para rivalizar, para pelear, para confrontarnos, sino como un medio de enriquecimiento entre todos los seres humanos, porque no todos podemos hacerlo todo. No somos todólogos. Los talentos Dios los ha repartido entre todos y lo que uno no puede hacer, el otro lo puede realizar. Por lo tanto, en las diferencias nos complementamos y nos enriquecemos. Para eso se va a necesitar humildad, porque yo tengo que reconocer mi incapacidad en algunos casos y tengo que tener la capacidad de reconocer las capacidades del otro para acercarme y pedirle su ayuda, su apoyo para desarrollar o realizar las cosas que yo no puedo. Y en ese sentido nos enriquecemos. Humildad yo para pedir y humildad de la otra parte para realizar el trabajo. Entonces, si hay desigualdades en la sociedad y desigualdades escandalosas, estas contradicen el Evangelio. ¿Qué vamos a entender por solidaridad? Vamos a entenderla como una exigencia de la fraternidad humana y se va a expresar con el término de amistad o caridad social. Este principio se realiza en primer lugar en la distribución de los bienes y la remuneración del trabajo y se opone a la explotación, a la retención del salario, el no prestar los derechos al trabajador, etc. Entonces, este principio social hace que todos tengamos una vida digna. Este principio va a suponer la solución de los problemas socioeconómicos de una sociedad, siempre que se desarrolle la solidaridad en todos los niveles. Solidaridad de los ricos y los pobres, entre los pobres entre sí,
de los empresarios y los empleados y de los empleados entre sí. La solidaridad internacional sería fundamental para el establecimiento de la paz mundial. El principio de subsidiariedad va unida a la solidaridad, pero debemos entenderla como el subsidio, las prestaciones que las comunidades o las organizaciones mayores prestan a las menores. Esto es, que las grandes organizaciones deben apoyar siempre a las pequeñas. Este principio va a proteger a las personas de los abusos de las instancias sociales superiores y va a instar a estas a ayudar a los particulares y organizaciones intermedias para que desarrollen sus tareas. Por consiguiente, no es posible promover la dignidad de la persona si no se pone atención en el cuidado de la familia, los grupos, las asociaciones civiles en todos sus ámbitos y niveles, y que dan vida espontáneamente y hacen posible al crecimiento social. Por lo tanto, no se puede quitar a los individuos para darlo a la comunidad, porque esto va a causar un grave perjuicio. Esto es, yo como empleado no me pueden quitar mi sueldo para darlo a una sociedad más amplia, ¿no? La sociedad me tiene que ayudar a mí para yo solventar todas mis necesidades. En este caso, el gobierno tiene que dar ese subsidio de apoyo para que todas las personas tengamos un desarrollo normal. Entonces, el que yo pueda tener una casa, el que yo pueda tener vacaciones, el que yo pueda tener salud, el que yo pueda tener. Entonces, el gobierno va a establecer todos los principios que apoyen para que la sociedad vaya marcando. Si hay una organización civil particular que ponga ayuda a todo esto, las comunidades más grandes, en este caso, el gobierno tiene que ayudar para que se desarrollen y lleguen al cumplimiento de sus objetivos. En concreto, este principio pone de manifiesto el apoyo que se tiene que brindar a los diferentes grupos, la familia y asociaciones, en concreto para que puedan alcanzar el bien común. En conclusión, estos principios que hemos estudiado nos establecen que la persona humana es el fin. Por consiguiente, siempre se debe respetar y nunca se podrá atentar en su contra en todos los ámbitos. Los seres humanos tenemos la obligación y el deber de defender la vida del ser humano desde el principio hasta su fin último de forma natural. Gracias.